Muy, pero muy buenos días para todos nuestros amigos, para todas nuestras amigas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les saludamos desde Cali, Colombia. Hoy hemos programado un mensaje, una palabra de vida, una palabra de fe con el título Una poderosa declaración de fe. ¿Quiere usted ser una persona de fe? ¿Quiere conocer herramientas que nos van a ayudar para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe se afirme? Pues esté pendiente de nuestra transmisión de hoy. Una poderosa declaración de fe es el tema que estaremos tocando. Nos gustan las historias, amo las historias, y hoy vamos a hacer eso, vamos a contar una historia, algo que sucedió, y luego vamos a extraer de allí lecciones importantes para nuestra vida en lo que tiene que ver con aumentar y con fortalecer nuestra fe. Recuerda el tema de hoy, una poderosa declaración de fe, y lo tendremos en algunos instantes. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por algo, vamos a orar por usted en la parte final, a través del chat. Estamos en YouTube y en Facebook. A través del chat díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar por usted en algunos instantes. Díganos el por qué quiere que oremos, escríbanos. Recuerde que hay personas que también están orando por usted a lo largo del día y que están leyendo las peticiones. Hoy vamos a hablar de una poderosa declaración de fe. Ese es nuestro tema el día de hoy, una poderosa declaración de fe. Y lo que vamos a hablar hoy tiene su base bíblica y está basada en el libro de Romanos, en el capítulo 4 del verso 13 al verso número 24. La carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 4 del verso 13 al verso número 24. Mire, esta poderosa declaración de fe de la cual vamos a hablar el día de hoy fue hecha por un hombre al cual se le conoció como el padre de la fe. Estamos hablando de un hombre llamado Abraham. Esa declaración fue hecha por él, por el padre de la fe. Y escuche lo que Abraham dijo en el capítulo 4, versículo número 17. Capítulo 4, versículo número 17. ¿Sabe qué dijo Abraham? En cuanto a Dios se refiere, en cuanto a su fe, Abraham dijo, yo creo que el Dios que yo tengo tiene poder para resucitar muertos. Yo creo que el Dios que yo tengo, dijo Abraham, es el único Dios con poder de resucitar a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la poderosa declaración de fe de la cual vamos a hablar el día de hoy. El Dios que yo tengo, dijo Abraham, es el único Dios con poder de resucitar a los muertos y de llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué Abraham dio esa declaración de fe? ¿Qué significa esa declaración de fe? ¿Y cómo podemos aplicar esa declaración de fe a nuestra vida? Es lo que estaremos hablando en los siguientes minutos. Permítame, mi amiga y mi amigo, entro en contexto. Vamos a estudiar el por qué se dijo esa declaración de fe. ¿Qué fue lo que pasó con esta declaración? ¿Por qué Abraham hizo esta declaración? ¿Por qué Abraham dijo que el Dios que él tenía era poderoso para darle vida a los muertos y para hacer las cosas que no son como si fueran? ¿Por qué lo dijo? Para ello voy a entrar en contexto de lo que pasaba con Abraham. Resulta que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y Dios le había dicho a Abraham que por medio de ese hijo le iba a dar una gran descendencia, que él sería el padre de muchísimas naciones por ese hijo que le iba a dar, por ese hijo que le había prometido. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, eso sí, yo voy a prometerte tres cosas. Prometo bendecirte, prometo darte muchas riquezas y prometo darte un hijo. Pero, por favor, tienes que dejar todo lo que tienes y tener un nuevo comienzo. Así que en respuesta a esa promesa que Dios le había hecho, pues Abraham lo dejó todo y empezó una nueva vida. Emprendió un viaje, repito, basado en una promesa que Dios le había dado. La promesa de darle riquezas, la promesa de bendecirlo y la promesa de darle un hijo, y que con ese hijo Abraham sería el padre de muchísimas naciones. Ahora, ¿por qué era importante para Abraham tener un hijo?
Era importante, uno, porque si Dios le iba a dar riquezas, él necesitaba a alguien a quien heredar, número uno. Pero más que eso, era el sentirse frustrado Abraham, el saber que tenía una esposa a la cual amaba, que se llamaba Sara, pero Sara era estéril, Sara no podía tener hijos. Así que para Abraham esa promesa significaba mucho. Era el hecho de saber que Dios estaba haciendo posible lo que para la vista de Abraham era imposible. Repito, su mujer era estéril y eso impedía que él pudiera tener hijos con la esposa a la cual amaba. Así que Dios le había dicho a Abraham, Abraham, por favor, esté tranquilo que yo le voy a dar un hijo. Y ese hijo que va a venir es el hijo que le va a dar una descendencia. A través de ese hijo yo voy a multiplicar tu descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y tú serás llamado padre de multitudes, padre de naciones, gracias a ese hijo que te voy a regalar. Así que Abraham, repito, creyó esa promesa, salió, lo dejó todo y emprendió un viaje para hacer lo que Dios le había dicho y creyéndole a esa promesa de Dios. Pero ¿sabe algo? Pasaron los años y el hijo nada que llegaba. Aparentemente, la promesa de Dios había cumplido en parte. Y hablamos de en parte porque Dios lo había bendecido y Dios le había dado muchas riquezas. Eso sí, Dios le había dado muchas riquezas. Pero el hijo, nada que llegaba el hijo. Pasaron 25 años exactamente y su hijo no llegaba. Es decir, aparentemente, la promesa no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo la promesa. Ahora, ¿cuál era el problema realmente? El problema era que Sara no podía tener hijos. Su vientre era estéril. Y Abraham se estaba poniendo cada vez más viejo y sus fuerzas se estaban debilitando. Es decir, entre más se demoraba la promesa, más difícil era que la promesa o que el milagro se hiciera realidad. La promesa igual se cumplió, la promesa se iba a cumplir porque era Dios el que la estaba dando. Pero había una realidad y la realidad era, Sara era estéril y repito, entre más pasara el tiempo, entre más se demorara, entre más se dilataran las cosas, más complicado iba a ser todo porque Abraham se ponía viejo y sus fuerzas se debilitaban. Es más, la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo número 19, relata la Biblia cómo exactamente se veía Abraham. Dice Romanos 4:19 que el cuerpo de Abraham estaba como muerto, pues era casi de 100 años. Es decir, a esas alturas, humanamente hablando, tener un hijo sería sumamente complicado, casi que imposible a la edad de Abraham, más de 100 años. Mire lo que dice las Escrituras. Su cuerpo estaba como muerto y su esposa era estéril. Repito, imposible a la vista de los demás. Pero la convicción que Abraham tenía de Dios era extremadamente poderosa. Lo que Abraham creía de Dios era extremadamente fuerte. Volvamos a leer la declaración que tenía Abraham de Dios. Dice, Dios puede darle vida a los muertos. Dios puede darle vida a los muertos. Si de pronto alguien pasaba y le decía a Abraham, pero renuncia a esa idea de tener un hijo. Mira, tu esposa es estéril, es imposible y además, mira cómo está de viejo y acabado. Pero cuando a Abraham le decían eso, Abraham decía, no, el Dios que yo tengo es un Dios que puede darle vida a los muertos. Y sabe algo, en dos oportunidades, Abraham tuvo que sacar credenciales y demostrar que eso que él decía era cierto, que eso que él decía era una verdad. Y la primera ocasión donde Abraham tuvo que demostrar que su convicción era real y que su declaración era real, era en ese momento, cuando se miraba al espejo y se daba cuenta que tenía 100 años, que estaba acabado, sin fuerzas, y que su cuerpo era como muerto. Yo me imagino a Abraham mirándose al espejo y mirándose todo acabado, pasado en años, y con una promesa de por medio, te voy a dar un hijo.
Yo me imagino diciendo a Abraham, Señor, me veo viejo, me veo acabado. Estas son las circunstancias, pero Señor, yo creo que tú tienes el poder de darle vida a los muertos. Tú vas a darme fuerza, tú me vas a dar vigor para poder tener un hijo y sacarlo adelante. Esa fue una de las primeras oportunidades donde Abraham tuvo que sacar la credencial y decir, un momento, pero aunque las circunstancias son contrarias, el Dios que yo tengo puede darle vida a mis fuerzas. El Dios que yo tengo puede rejuvenecerme, puede darme vigor. Recordemos que la matriz de Sara también estaba como muerta. Como muerta no, la matriz de Sara estaba muerta, era estéril. Así que el papel de que Dios le daba vida a los muertos jugaba en dos maneras. En la vida de Abraham, que estaba viejo y se veía muy mal, pero también en la vida de Sara, que su matriz estaba muerta. En ese momento Abraham, repito, mi amiga y mi amigo, tuvo que sacar credenciales de su fe y decir, estas son las circunstancias, pero yo creo en un Dios que puede darle vida a los muertos. Yo creo en un Dios que me puede rejuvenecer. Yo creo en un Dios que me puede renovar las fuerzas, pero también creo en un Dios que le puede dar vida a esa matriz de Sara, de mi esposa que está muerta. Eso aprendió a declararlo Abraham. Abraham creyó y lo declaró. Pero también hubo otra oportunidad donde Abraham tuvo que demostrar que su fe era viva, que su fe era fuerte. Y fue cuando tiempo después le nace el hijo. Voy a adelantarme un poco en la historia. Con el tiempo nace el hijo de Abraham, el hijo que Dios le había prometido. Y Dios le dijo ya cuando era un muchacho, le dice a Abraham, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Entrégamelo. Y Abraham, dice las Sagradas Escrituras, que no dudó en ningún momento en entregarle su hijo a Dios. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 17, nos da la claridad del por qué Abraham no dudó en ningún momento en entregarle su hijo a Dios. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 17 al 19, nos dice y nos da la razón exacta por la cual Abraham dijo, Señor, me pediste mi hijo, con mucho gusto, te lo entrego. ¿Y sabe qué dice Hebreos 11, 17 y 19? Dice que Abraham sabía que el Dios que él tenía era un Dios que no mentía. Y que el Dios que él tenía era un Dios que le había prometido que a través de ese hijo, de Isaac, lo iba a bendecir, y que con ese hijo, no con otro, sino con ese hijo, iba a hacer de Abraham una gran nación, que con ese hijo lo iba a prosperar y le iba a dar, iba a ser de él el padre de las multitudes, que ese hijo le iba a dar hijos, nietos, bisnietos. Repito, de ese hijo vendría una gran generación. Abraham sabía eso y dijo, Señor, pues mira, tú me pediste mi hijo, te lo voy a entregar. ¿Y sabes por qué te lo voy a entregar? Le decía Abraham a Dios. Porque tú me lo prometiste, tú me lo diste, y cuando me lo diste me aseguraste que de ese hijo, no de otro, sino de ese hijo, me darías la descendencia. Así que, Señor, yo te lo entrego porque tú no mientes. Ahora, si mi hijo se muere, como tú lo prometiste, que de él me ibas a dar una descendencia, yo no sé cómo vas a hacer. Pero lo que yo creo es que tú me lo vas a resucitar. Si mi hijo muere porque me lo pediste, pues tú lo resucitarás y me lo entregarás de nuevo. Esa fe de Abraham, esa convicción de Abraham, fue la que lo hizo convertirse en el padre de la fe. Una declaración poderosa. Y allí, frente a su hijo y frente a esta petición de Dios, él sacó credenciales diciendo, Señor, yo creo que tú eres el Dios que le da vida a los muertos. Y si usted sigue leyendo la historia, que ojalá la lea, se va a dar cuenta que a lo último su niño fue salvo. Bueno, en fin, su hijo no murió y Dios, y él le demostró a Dios que de verdad su fe era firme y que estaba dispuesto a entregárselo. Ese es el final de esa parte de la historia, pero quiero que volvamos tiempo atrás. Solo quería hacerle esa acotación para demostrarle que Abraham no solo era palabras, sino que Abraham también era hechos, que Abraham también tuvo que demostrar que de verdad tenía fe en Dios.
Igual nosotros, si decimos que tenemos fe en Dios, también tenemos que demostrarlo en momentos de crisis. En un momento de dificultad no podemos renegar, no podemos quejarnos, no podemos hablar mal, no podemos apartarnos, no podemos quejarnos y blasfemar de Dios o enojarnos con Dios. Porque la fe que decimos tener en momentos de abundancia es una fe que tenemos que también ratificar en momentos difíciles de la vida. Repito, volvamos al principio de la historia. Abraham tenía casi 100 años, se veía como viejo, como muerto, su esposa era estéril, tener hijos era un tanto difícil, un tanto complicado. Pero la declaración de fe de Abraham, la convicción que Abraham tenía de Dios, le hacía estar firme por encima de las circunstancias que pudiera estar viviendo a su alrededor. ¿Y cuáles eran las circunstancias? Las circunstancias eran su vejez y la esterilidad. ¿Cuál era su convicción? Dios puede darle vida a los muertos, a su vida y también a la matriz de Sara. Mire, mi amiga y mi amigo, yo quiero que usted desde ahora empiece a llenarse de esa fe, de esa poderosa declaración de fe de Abraham, de esa convicción que Abraham tenía. Y quiero que piense solo en un par de minutos cuáles son las cosas que han muerto en su vida y que usted quiere que hoy resuciten. De pronto son sus sueños. ¿Qué sueños de pronto se han ido con esta crisis que está viviendo el planeta? De pronto sus sueños de estudio siente que se fueron. De pronto sus sueños de emprendimiento siente que se fueron. De pronto la empresa, como lo decíamos hace algunos instantes, empezó en una época de crisis y usted ya siente que su sueño empresarial se murió. Pues yo quiero que por encima de esas circunstancias piense en la declaración de fe de Abraham y la haga suya también en su vida y en su espíritu. Recíbala el día de hoy. Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. El Dios del cual le hablo todas las mañanas es el Dios que tiene el poder de darle vida a los muertos. El Dios que le hablo todas las noches es el Dios que tiene el poder de darle vida a los muertos. Del Dios que le estoy hablando hoy es el Dios que tiene el poder de darle vida a los muertos. Agarre, afírmese de esa declaración de fe de Abraham. Esa es la primera parte de esta poderosa declaración de fe de Abraham, de esta convicción extraordinaria, de esta convicción poderosa de Abraham. Dios tiene el poder de darle vida a los muertos. Repito, Abraham tenía una convicción firme. La declaración de fe de Abraham incluye dos partes. La primera parte es: Dios, tú tienes el poder de darle vida a los muertos. Y esta es la segunda parte de la declaración de fe de Abraham. Esta es la segunda parte de la convicción que Abraham tenía de Dios. Dice: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué Abraham dijo eso? ¿Qué quiso decir Abraham con esa frase? Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Permítame darle esta declaración. Y prestemos muchísima atención a esta declaración, porque lo que le voy a decir en los siguientes minutos es algo poderoso, poderosísimo. Escuche esto. Hay cosas que Dios ya tiene para nosotros. Hay cosas que Dios tiene para usted, hay cosas que Dios tiene para mí en el plano espiritual. Aún no están en lo físico, aún no están en lo material, aún no lo tenemos en la parte física, pero sí están en un plano espiritual. Escuche esto, mi amiga y mi amigo, y vamos a andar finitos y suavecitos en esta declaración. Escuche esto. Sara no tenía hijos hasta ese momento. Hasta este momento de la historia, Sara no tenía hijos. No podía tenerlos. Era estéril. Esa era la realidad. Eso era lo que pasaba en el plano físico, en el plano material, en la realidad física. Pero Dios le había dicho a Abraham
que él tenía para él y Sara un hijo, y que por medio de ese hijo, Abraham y Sara serían padres de muchísimas naciones. La realidad espiritual la tenía Dios. Y la realidad de Dios era, hay un hijo que tú ya tienes. Y tú eres el padre de muchas naciones. Esa era la realidad espiritual. La realidad física, ¿cuál era? Sara era estéril, Abraham era viejo y no tenían hijos. Realidad espiritual versus realidad física. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Romanos capítulo 4, verso 17, Dios habla en presente. Dios habla en presente. En Romanos 4:17, cuando Dios le habla de las promesas a Abraham, le habla en presente, le habla de un hijo, le habla de una generación. ¿Y sabe qué dice Romanos 4:17? Romanos 4:17, Dios le dice a Abraham, Abraham, te he confirmado como padre de muchas naciones. Romanos 4:17, te he confirmado como padre de muchas naciones. Confirmado. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, Abraham, esto de tener un hijo y de ser padre de multitudes, esto es un hecho. Esto es una realidad. El ser padre de muchas naciones, esto está confirmado. Permítame, yo lo exprimo un poco más este concepto. Permítame, lo machaco un poco más. Sara y Abraham hasta este momento no tienen hijos. Pero de una u otra manera, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, dalo por hecho. Porque esto que vas a ser padre de muchas naciones ya está confirmado. Eso ya lo firmé. ¿Y sabe algo? Dice las Escrituras que Abraham no se puso a pensar en el cómo. Abraham no dijo, a ver, Señor, tú lo confirmaste que soy padre de muchas naciones y que me vas a dar un hijo, pero estoy viejo. ¿Cómo? No, Abraham no se puso a preguntar en el cómo. Abraham simplemente dijo, Señor, ok, perfecto, Señor. Tú dices que mi hijo ya está. Yo lo creo. Porque tú tienes el poder, y aquí es donde esta declaración toma vida, porque tú tienes el poder de hacer las cosas que no son como si ya fuesen. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, listo Dios, pues el hijo no está, en el físico no está, en el mundo físico no está, pero tú lo tienes en una realidad espiritual. Si tú me dices, es un hecho, Señor, lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque yo sé que tú puedes hacer posible lo imposible, y yo creo que tú puedes hacer cosa nueva, y porque yo creo que tú puedes crear algo donde no hay nada, y de llamar las cosas que no son como si ya fueran. Ese era el concepto, mi amiga y mi amigo, en el cual Abraham tenía a Dios. Repito, un Dios que resucita muertos, un Dios que le da vida a los muertos, número uno, y número dos, Abraham estaba convencido que el Dios que él tenía era el Dios que llamaba las cosas que no son como si fueran. No estaban en el plano físico, pero ya existían en un mundo espiritual, y Dios se la daría a su tiempo. Dios se la daría a su tiempo. Ahora, ¿cómo hizo Abraham para que esas palabras se hicieran realidad en su vida? ¿Qué hizo Abraham para que esa declaración de fe de verdad no se quedaran en simples palabras, sino para que tomaran vida en su espíritu, y eso se convirtiera como en una semilla que permitió que el milagro se gestara, que el milagro se diera y pudiera recibir, como Dios se lo había prometido, bendición, riquezas, y también pudiera recibir un hijo, el que tanto le había pedido? Mire, la respuesta es esta. Abraham creyó. Simplemente creyó. ¿Sabe? Me tomé la tarea de contar cuántas veces aparece la palabra creer, la palabra confianza. ¿Y sabe qué encontré? Que en 12 versículos aparece 11 veces la frase Abraham creyó.
Yo quiero darle a usted una pistica. Cuando usted lea la Biblia y usted encuentra que una frase y una palabra se repite y se repite mucho, préstele atención, porque hay algo detrás de esa frase. Préstele atención, aterrice en esa frase, porque hay algo que Dios tiene para usted allí. Y eso fue lo que yo hice cuando estaba haciendo esta lectura y este estudio. Me puse a mirar cuántas veces en 12 versículos aparece la palabra confianza. Y encontré casi una por cada versículo, 11 veces la palabra creer. Pero ¿sabe también que me llamó la atención? Que las 11 veces que aparece la palabra creer, está ligada siempre a confiar en Dios, siempre a confiar en Dios. ¿Y sabe por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces pensamos que es creer en nuestra capacidad. Muchas veces confundimos la fe con el poder de la autosugestión. Entonces pensamos que fe es autosugestionarnos, y de la fe que estamos hablando aquí no es una fe en nosotros, es una fe 100% en Dios. Mire, Abraham no podía tener fe en él. ¿Por qué iba a tener Abraham fe en él cuando estaba como viejo, casi acabado? Dice que como muerto. ¿De dónde esperanza? Tampoco podía poner su esperanza y su fe en Sara, porque su vientre estaba muerto, era estéril. Es decir, por donde se miraran las circunstancias, eran contrarias. ¿En dónde más iba a poner la esperanza? Su esperanza estaba en Dios. Por eso le digo, mi amiga y mi amigo, aquí estamos hablando de fe, aquí estamos hablando de esperanza y de confianza, pero no en mi capacidad, no en el poder de la autosugestión, sino en la fe plena en el Dios que todo lo puede, o como lo tenía Abraham en su mente y en su corazón, en el Dios que resucita muertos y en el Dios que puede traer de ese plano espiritual cosas a lo físico, el Dios que puede, el Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Siempre las 11 veces que aparece la palabra confiar en Romanos 4, del 13 al 24, nunca se habló de la confianza de Abraham, nunca se habló de la capacidad de Abraham, nunca se habló del poder mental de Abraham, sino que se hablaba de la confianza en Dios que tenía Abraham. Repito, mi amigo y mi amiga, estamos hablando de una fe, pero en el poder de Dios, donde yo deposito en Él toda mi confianza. Esa declaración de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, no era una declaración de las fuerzas de Abraham. Era una declaración de Abraham en el poder y confianza que tenía en Dios. Son dos cosas completamente diferentes. No es una declaración del poder de Abraham, es una declaración de Abraham en el poder de Dios, en la capacidad que Dios tenía de darle vida a los muertos y hacer cosas nuevas. Si usted nota, él dice, el único Dios que puede hacer esto y aquello. Entonces, no se crea esto, el que usted y yo, como seres humanos, tenemos la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa no es una capacidad nuestra. Esa es una capacidad de Dios, de nuestro Padre Dios. Pero tenemos una ventaja. Como somos sus hijos, podemos creer en esa capacidad y poder buscar a Dios y decirle: Dios, tú tienes el poder de hacer las cosas que no son como si fuesen. Y usted, que le está pidiendo a Dios un hijo, le puede decir al Señor: Señor, yo creo que tú tienes el poder de hacer las cosas que no son como si fuesen, y yo te pido esto, Dios. Usted que está esperando el cambio de un hijo, el cambio de su esposo, la provisión económica, un milagro financiero, un milagro en su empresa, un milagro en su salud, usted le puede decir: Señor, yo sé que tú tienes el poder de hacer las cosas que no son como si fuesen. Las situaciones a mi alrededor son contrarias, lo que dice el diagnóstico médico es contrario, pero Señor, tú tienes el poder de hacer las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes el poder de traer cosas del mundo espiritual al mundo físico. Pero repito, esa capacidad no es nuestra, es de Dios. No es nuestra, es de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depositar en Dios toda nuestra confianza. Este pasaje bíblico y las 11 veces que aparece la palabra confiar
siempre la confianza estaba basada en el Dios de los cielos, no en la capacidad de Abraham, no en el poder de Abraham, porque su poder y su fuerza estaba por el piso. Era en el poder del Dios que todo lo puede. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios tiene para nosotros promesas. Y las promesas de Dios, dice las Escrituras, son fieles y verdaderas. Y Abraham entendió esa gran verdad, que las promesas de Dios son reales, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y él tenía eso claro. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, te voy a enriquecer y te voy a dar un hijo, él creyó eso y empezó a caminar en esa promesa. Empezó a caminar en esa promesa. ¿Las circunstancias eran contrarias? Sí, claro, las circunstancias eran contrarias. ¿Cuáles eran? Se las voy a repetir y perdone que sea tan repetitivo. La mujer era estéril y Abraham estaba como viejo. Esas eran las circunstancias, pero lo que Abraham estaba mirando no eran las circunstancias, sino que estaba mirando al Dios que todo lo puede, al Dios que puede resucitar los muertos, al Dios que puede darle vida a los muertos y al Dios que hace las cosas que no son como si fueran, al Dios que puede crear todo de la nada. Permítame hacerle la siguiente pregunta. Porque es que Abraham miraba a Dios así. Abraham miraba a Dios así. Y por eso quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo está mirando usted a Dios el día de hoy? Frente a los problemas y las circunstancias difíciles de la vida, ¿cómo está mirando usted a Dios? ¿Cómo mira a Dios? ¿Cómo lo ve? Esto es clave, mi amiga y mi amigo. Esto es clave. Porque si usted no está mirando a Dios como el Dios que todo lo puede, entonces va a ser muy difícil que usted vea las promesas de Dios hechas una realidad en su vida, porque necesitamos fe y fe en el Dios de los cielos. Es importante llenarnos de las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué es importante llenarnos de las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios nos enseñan a ver a Dios como verdaderamente es. Cuando yo leo y estudio las promesas de Dios, yo me doy cuenta quién es Dios y lo que puede hacer Él. Tanto por mí como por otra persona. Empiezo a ver al Dios que todo lo puede. Por eso es importante afianzarme de las promesas de Dios. Permítame y le hago un paréntesis en esta transmisión que estamos haciendo. Le voy a compartir, apenas termine esta transmisión, unos minutos después de terminada la transmisión, le voy a compartir un video que va a ser complemento a esta transmisión. Y en este video le voy a traer promesas de Dios para diferentes situaciones que estemos viviendo. Pasamos por un momento de enfermedad, pues ahí le voy a compartir promesas de Dios para la enfermedad, promesas de Dios frente a los problemas económicos, promesas de Dios frente a la crisis, promesas de Dios cuando lo hemos perdido todo, promesas de Dios para cada situación difícil. Esto lo voy a compartir, es un video aparte que lo voy a compartir minutos después de terminar esta transmisión. Póngale usted, en unos 40 minutos tendrá este video a través de nuestro canal de YouTube para que nos visite y para que lo vea. ¿Para qué compartimos este video? Porque yo quiero que usted aprenda a Dios, que usted y yo aprendamos a ver a Dios como el Dios que sana, como el Dios que provee, como el Dios que trae vida, como el Dios que perdona, como el Dios que salva. Y cuando yo empiezo a ver a Dios de esa manera, como el Dios que bendice mi vida, como el Dios que todo lo puede, mi percepción de Dios va a cambiar, mi concepto de Dios va a cambiar y empiezo a fortalecer mi fe tal como lo hizo Abraham. Esas promesas, repito, créalo, nos van a ayudar. Este es un video complementario que tendremos cuando terminemos esta transmisión. Permítame, mi amiga y mi amigo, retomar el tema. No se trata de confianza en nosotros mismos, solo en confianza en nosotros mismos. Se trata de confiar plenamente en Dios. No fue fácil para Abraham mantenerse firme, no fue fácil. Y menos cuando vio que la respuesta tardaba. No fue fácil para Abraham. Mire, si nosotros nos cansamos y nos empezamos a preocupar cuando oramos a Dios y pasan los días, pasan las horas, pasan las semanas y vemos que la respuesta de Dios no llega y ya nos empezamos a quejar, empezamos a hablar mal,
nuestra fe se viene al piso, nuestra esperanza decae. Si eso pasa solo con 1 o 2 semanas, o 3 o 4 días, o con horas, ahora imagínese en Abraham. La respuesta a Abraham le tardó 25 años. Se demoró 25 años esperando la respuesta de parte de Dios. Eso se demoró para que la promesa que Dios le había hecho se hiciera realidad. Permítame en esta parte final de esta transmisión compartirle 4 cosas. 4 cosas que hizo Abraham para fortalecer su fe. 4 cosas que hizo Abraham para fortalecer su fe. Permítame, retomo rápidamente. Abraham, Dios le había hecho una promesa, y la promesa que Dios le había hecho a Abraham es: Abraham, te voy a bendecir, te voy a enriquecer y te voy a dar un hijo. Abraham, creyendo esa promesa, sale de la tierra donde está y emprende un viaje. En el camino Dios lo bendijo y Dios le dio muchas riquezas. Pero luego van pasando los días, los meses y los años, y el hijo no llegaba. Y el hijo no llegaba. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y el hijo no llegaba. Ahora Abraham se mira al espejo y se ve viejo, como muerto. Y él dice: Dios, mira, ¿y mi hijo qué? Mira cómo estoy, me veo como muerto y mi esposa sigue siendo estéril. No tenemos un hijo. Repito, ¿cómo hizo Abraham para fortalecer su fe en 25 años esperando la respuesta? Como lo decíamos hace algunos instantes, si nosotros nos desesperamos con 1 o 2 semanas, si nos desesperamos con 3, 4 meses de cuarentena, ahora imagínate a Abraham con 25 años. ¿Cómo hizo Abraham para fortalecer su fe? Yo quiero que estés atento a los siguientes minutos. Esto va a ser muy rápido. Esté atento a los siguientes minutos, porque en estos minutos voy a traer 4 cosas que hizo Abraham para que su fe se fortaleciera y pudiese esperar la respuesta de Dios 25 años. Número 1, Abraham nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó de confiar en Dios. Si usted lee el verso 18 de Romanos 4, dice que Abraham nunca dudó. Jamás dudó que Dios cumpliría su promesa. Amigo y amiga, cuando usted le esté pidiendo algo a Dios, basado en una promesa que Dios le haya hecho, por favor, no dude, no deje de confiar. Abraham nunca dudó que Dios cumpliría su promesa, a pesar de 25 años esperando. ¿La respuesta llegó? Sí, la respuesta llegó. ¿Se dio una realidad el que Abraham fuera padre de multitudes? Sí, se hizo una realidad. Pero Abraham tuvo que esperar para su primer hijo 25 años. Si usted y yo queremos fortalecer nuestra fe, así como la fortaleció Abraham, no dudemos jamás que Dios cumplirá su promesa. Si Dios le prometió algo, créalo, Dios le va a cumplir. Así hayan pasado los días, los meses y los años. Lo segundo que aprendo de esto de Abraham y de cómo Abraham fortalecía su fe, es que cada vez que el tiempo pasaba, dice Romanos que la confianza de Abraham era cada vez más fuerte. Abraham físicamente envejecía, pero espiritualmente era fuerte. Su confianza era cada vez más fuerte. Mire, permítame hacerle esta pregunta. Piense en unos segundos, ¿cuál es la persona en la cual usted más confía? ¿Cuál es la persona en la cual usted más confía? ¿Ya? ¿Ya lo pensó? Muy bien. ¿Por qué usted confía en esa persona? A punto de usted decirle: mira, por favor, guárdame esta cantidad de dinero en tu cuenta, es de mi herencia, pero guárdamela que yo después te la reclamo. ¿A quién le tendría usted esa confianza? ¿A quién? Listo, ¿ya sabe? ¿Y por qué? Muy bien. ¿Sabe yo por qué creo que usted le tendría confianza o le tiene confianza a esa persona? Usted le tiene esa confianza a esa persona porque la conoce. Si usted no la conociera, usted no haría eso. Usted no iría a un banco y ve la fila muy larga y le dice a cualquier desconocida: mira, aquí te dejo estos, por favor, $1,000. Por favor, deposítame estos $1,000 a esta cuenta y después me mandas el recibo por WhatsApp. Hasta luego, nos vemos porque no hay tiempo de hacer la fila. ¿Lo harías?
Ah, no, cierto que no, no lo harías. Pero si ves a alguien de confianza, ¿lo harías? Yo estoy seguro que sí, que lo podría hacer con alguien de confianza. Pero con un desconocido no. ¿Sabe qué me da a entender esto? Que la única manera de yo confiar en alguien plenamente y aumentar mi confianza en alguien es cuando lo conozco. Si yo aprendo a conocer a alguien, mi confianza aumenta. Si yo aprendo a conocer a alguien, mi confianza aumenta. Lo mismo sucede con Dios. Si yo quiero aumentar mi confianza en Dios cada día, yo debo aprender a conocer a Dios, a enamorarme de Dios. Si no, piensa unos instantes, ¿por qué se enamoró usted? Usted se enamoró porque aprendió a conocer a esa persona y se casó con esa persona porque lo aprendió a conocer. Y usted dice, esta persona me conviene. Lo conoció y se casó porque lo conoció. Igual con Dios. Si usted quiere enamorarse de Dios, conózcalo. Si usted quiere que su confianza en Dios aumente, conózcalo. Y ese conocer a Dios lo va a llevar a enamorarse de Dios. Y eso como resultado va a traer algo. Y es que la confianza en Dios va a ser cada vez más fuerte. Eso fue lo que pasó entre Abraham y Dios. Su amistad se fortaleció a tal punto que dice las Escrituras que Abraham no solo era conocido como el padre de la fe, sino que también era conocido como el amigo de Dios. Así era conocido Abraham, como el amigo de Dios. Abraham conocía a Dios y entre más conocía a Dios, su relación más se estrechaba, y entre más estrecha era su relación, más amigos eran y más aprendió a conocer a Dios. Por eso Abraham aprendió a mantenerse firme durante esos 25 años, a pesar de que esa respuesta del hijo se demoró en llegar. Porque a medida que envejecía, se hacía más débil, se hacía menos fuerte, como dice las Escrituras, se veía como muerto, su cuerpo se iba desgastando, pero su espíritu se iba rejuveneciendo por la amistad, por la relación que tenía con el Dios de los cielos. Repito, lo segundo que Abraham hacía para fortalecer su fe era que cada día su confianza aumentaba. Su cuerpo se iba desgastando, pero su confianza en Dios aumentaba. ¿Y cómo lo logró? Haciéndose amigo de Dios, conociendo a Dios. Número 3. Si usted lee Génesis capítulo 15, verso 5, va a encontrar unos secretos poderosísimos de la fe de Abraham. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Hebreos 15, 5. Dice que una vez Dios se le apareció a Abraham a través de una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy el Dios que te protege y voy a darte mucha riqueza. Así le dijo Dios a Abraham. Entonces, esto de tener riqueza no es malo. Lo malo es cuando tenemos nuestra esperanza en la riqueza. Así que no le dé miedo pedirle a Dios riqueza, no le dé miedo a Dios pedirle prosperidad, no le dé miedo a Dios pedirle abundancia, no le dé a Dios pedirle la provisión económica, porque Dios es un Dios abundante. Mire, Dios se le apareció a Abraham en sueños y le dijo: Abraham, te voy a bendecir y te voy a enriquecer, no tengas miedo. ¿Y sabe qué le respondió Abraham? Le dijo: mire, Señor, ¿de qué me sirve a mí tener muchas riquezas si el que me va a heredar va a ser mi siervo? ¿No ve que no me has dado un hijo? Me dijiste que me ibas a dar un hijo y no me lo has dado. El que me va a heredar es mi siervo. ¿De qué me sirven las riquezas? Y dice la Biblia que Dios le responde a Abraham y le dice: Abraham, tranquilo, vas a tener un heredero. Y tu heredero va a ser tu propio hijo, no un siervo, sino tu propio hijo, el que vas a tener con tu esposa Sara, y yo mismo te lo voy a dar. Vas a tener un hijo, tranquilo, Abraham. ¿Y sabe qué hace Dios en ese momento? Dice las Escrituras que Dios le dice a Abraham: Abraham, por favor, sal y mira las estrellas del cielo. Y luego le dice a Abraham: cuenta las estrellas del cielo, Abraham, cuéntalas. Y luego Dios le dice a Abraham: ¿te das cuenta, Abraham? No las puedes contar porque son muchas. Y Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, tu descendencia serán como las estrellas del cielo. Tu descendencia serán como las estrellas del cielo. Tú no los vas a poder contar. Y dice las Escrituras que Abraham
confió en la promesa de Dios. Y dice que por eso Dios lo aceptó y le dijo a Abraham: Abraham, yo soy tu Dios y tú eres mío. Hubo un pacto entre Dios y Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham: tranquilo, te lo voy a dar, dice que Abraham confió. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy tu Dios y tú eres mío. ¿Y sabes por qué yo soy tu Dios? ¿Y sabes por qué tú eres mío? Y esto que Dios le dijo fue poderoso, porque tú confías en mí. No le dijo: es que porque tienes un poder de autosugestión impresionante. No. Ni tampoco le dijo: no, es porque tú eres bueno, es que tú eres más buena gente. No. No es porque por todo el estudio que tienen y por todas las cosas buenas que has hecho. No. Porque tú confías en mí. Abraham, yo soy tu Dios y tú eres mío, porque tú confías en mí. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo con Abraham aquí? Lo que Dios hizo con Abraham fue fortalecer los pensamientos de Abraham, haciéndole ver las estrellas. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, sal y mira las estrellas, cuéntalas. Y cuando Dios le dice: te das cuenta, tu descendencia va a ser así como las estrellas del cielo. Lo que Dios hizo exactamente fue alinear los pensamientos de Abraham con las promesas que él le había hecho. Mire, mi amigo y mi amiga, yo no puedo decir una cosa y estar haciendo otra. No puedo, eso es imposible. Yo no puedo estar diciendo que creo en Dios, pero luego ir a la cama, acostarme o sentarme a quejarme o a pensar que esta situación me va a matar, que esta situación va a acabar conmigo, que me va a arruinar, que las cosas están mal. Yo no puedo sentarme a llorar y a quejarme cuando a la vez estoy diciendo que Dios me va a ayudar. Esas cosas no van de la mano. Hay que alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos con las promesas de Dios. Repito, yo tengo que alinear lo que digo, lo que hago y lo que pienso con mi fe en Dios. Estas cosas no pueden ir por separado. Y eso fue lo tercero que Dios hizo con Abraham cuando lo sacó a ver las estrellas y cuando se le apareció en esa visión. Alineó sus pensamientos, porque el pensamiento de Abraham hasta ese momento era: me va a heredar un siervo, me va a heredar un esclavo. Pero Dios le dijo: no, salga, voy a alinear, te voy a alinear pensamientos, acciones y palabras con la promesa que te di. Eso es lo tercero que es importante para desarrollar y fortalecer nuestra fe. Y lo cuarto, dice Romanos capítulo 4, verso 20, que Abraham le dio gracias a Dios. Eso dice Romanos capítulo 4, verso 20, que Abraham le dio gracias a Dios. Aún el sueño de Abraham no se había hecho realidad, aún no tenía hijos, aún no había nacido Isaac, pero dice que Abraham, a partir de ese momento, le daba gracias a Dios. Así fortalecía su fe Abraham. Así fortalecía su fe. Así aplicó Abraham ese concepto que tenía de Dios. Abraham creía, y el concepto que tenía de Dios y la convicción que tenía de Dios y la declaración que tenía de fe era que Dios podía darle vida a los muertos y que Dios podía hacer cosas nuevas, llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y cómo aplicó ese concepto? ¿Cómo aplicó Abraham esa declaración? Creyendo, 1. 2. Fortaleciendo cada día su confianza en Dios. 3. Alineando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con la fe en las promesas de Dios. Y 4. Dando gracias por anticipado. Dando gracias por anticipado. Mi amigo y mi amiga, la vida de Abraham cambió. La vida de Abraham fue transformada gracias al concepto que él tenía de Dios. Y ese concepto no solo lo pensaba, no solo lo creía, sino que también lo decía y lo vivía. Fue consecuente con ese concepto, fue consecuente con esa convicción. Permítame, mi amigo y mi amiga, en este último minuto, resumir toda esta historia en las siguientes lecciones prácticas. Toda esta historia se la voy a resumir en 4 lecciones. 1. Abraham confió en Dios contra toda esperanza. Las circunstancias a su alrededor eran contrarias, eran difíciles,
pero Abraham eligió confiar en Dios a pesar de las circunstancias. El concepto que Abraham tenía de Dios era que Dios podía resucitar a los muertos, darle vida a los muertos, y que Él tenía el poder, que Dios tenía el poder de hacer cosa nueva, de llamar las cosas que no son como si fueran. La segunda enseñanza: Abraham cada día fortalecía su fe conociendo a Dios. Y ese conocer a Dios solo lo podemos hacer cuando le buscamos a Él a través de nuestro devocional, a través de la lectura, a través de la oración, cuando conocemos y nos enamoramos de Dios. Conozca a Dios y fortalezca cada día su confianza en Él. Número 3. Abraham alineó toda su vida, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones con lo que Dios le había prometido, en la fe y en el concepto que él tenía de Dios. Y número 4, Abraham aprendió a darle gracias a Dios por anticipado. Permítame cerrar esta charla o este tema leyendo de nuevo esta poderosa declaración de fe de Abraham. Leo esta declaración y vamos a hacer una oración a Dios por usted, por su familia, por todos los que nos han escrito, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra fe sea firme, para que a pesar de las circunstancias sigamos confiando en Dios. Esta fue la poderosa declaración de fe de Abraham. Dice que Abraham creyó que su Dios, que es el mismo Dios que usted tiene, que es el mismo Dios mío, que nuestro Dios es el único Dios que tiene el poder para resucitar muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Que nuestro Dios tiene el poder de hacer cosas nuevas. Quiero invitarle para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Quiero que rápidamente usted escoja una persona, entre todos los que nos ha escrito, escoja una persona por la cual orar. Búsquese alguien por quien orar en los siguientes minutos y vamos a pedir a Dios por esa persona, no solo por nosotros, sino también por una o dos o tres personas que usted escoja del chat de las personas que nos están escribiendo. Señor, te damos muchas gracias porque nos das este tiempo para hablar contigo. Gracias por cada persona que separa este tiempo, Señor, para aprender de ti, Señor, para escuchar los devocionales y aún para estar durante estos largos minutos en esta transmisión. Señor, hoy descubrimos una declaración poderosa de fe. Señor, que esta declaración también la podamos hacer vida en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Señor, tu palabra dice, y esta declaración de fe de Abraham dice, que tú tienes el poder de dar vida a los muertos. Señor, mira cuántas cosas en nuestra vida han muerto. Señor, de pronto una relación de familia, de pronto sentimos que nuestro matrimonio se viene al piso, de pronto sentimos que nuestra economía se está muriendo, o que ese sueño empresarial también se está echando a perder, o que el sueño de estudio, de empleo se está perdiendo. Señor, hoy desempolvamos nuestros sueños. Hoy volvemos a soñar, volvemos a creer, porque hoy nos aferramos de un Dios que tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. Señor, por favor, dale vida a nuestra familia. Por favor, Señor, dale vida a nuestra economía. Por favor, Señor, a esos sueños empresariales, Dios, devuélvele la vida. Dios, oramos, Señor, para que esa vida, Señor, que se ha perdido, Señor, en nuestra fe, en nuestra esperanza, Señor, que vuelva a encenderse la llama y que podamos ser hombres y mujeres de fe, que confiamos en el Dios que todo lo puede. Señor, si nuestra salud está menguando, Señor, tú eres el Dios que traes vida. Señor, eso lo creemos y hoy oramos por todos los que están enfermos, creyendo que tú eres el Dios que traes la sanidad del cuerpo. Hoy oramos por los que necesitan una provisión milagrosa en su economía. Abre las ventanas de los cielos y que lleguen bendiciones hasta que sobreabunden, porque tú eres el Dios que haces, Señor, que creas de la nada. Tú eres el Dios que hace las cosas que no son como si fueran. Señor, yo creo en ese Dios, el Dios que puede hacer posible lo imposible. Señor,
Trae la provisión a aquel que lo necesita, sanidad a aquel que necesita. Trae paz a cada corazón, bendice cada familia, cada persona que nos ha escrito en este chat, bendícelo de una manera abundante, poderosa, Señor. Creemos que tú eres el Dios que todo lo puede. Señor, oramos por nosotros y también oramos por otras personas que están en el chat. Señor, levanta a cada intercesor, a cada persona que ora también por otros. Bendícelo de una manera abundante. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta. Pedimos una bendición especial para ellos y sus familias. En el nombre de Jesús, oramos en tu nombre, Jesús. Por favor, fortalécenos en la fe. Ayúdanos a creer contra toda esperanza, aún por encima de las circunstancias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes, amigos, por conectarse, por estar con nosotros. Los domingos nos extendemos. Es domingo. Entre semanas sí lo hacemos un poco más corto. Entre semanas solo oramos y damos una promesa. De lunes a viernes, el día domingo sí hacemos un tanto extensa nuestra transmisión. Gracias a usted por quedarse, por estar siempre conectados con nosotros. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Y por favor, afírmese en su fe. Recuerde que el Dios que tenemos es un Dios que puede resucitar muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Confiemos en ese Dios, en el Dios que todo lo puede. Gracias por formar parte de esta gran familia y bendiciones para todos.